Eterno Dios, nuestro Padre, clamamos a ti porque sabemos tu grandeza, clamamos a ti porque sabemos que tú eres poderoso para hacer, clamamos a ti porque sabemos que tu voluntad se cumple, que lo que tú decretas que acontezca, no hay nadie que pueda torcerlo, no hay nadie que puede obligarte, no, no hay nadie que pueda hacer su voluntad porque ha conseguido engañarte a ti, Señor. Y a ti que eres tan grande, llevamos nuestras peticiones, peticiones de salvación, Señor. Deseamos ver cómo tú salvas a las almas que, como hemos leído ahí en Efesios, las almas que están muertas, las almas que necesitan recibir vida, las almas que en justicia total están muertas y en justicia total estarán muertas eternamente fuera, alejados de tu presencia. Señor, rogamos por Mayalen, por Julen, por Joel. Señor, rogamos por Leo, por Idoia. Rogamos por Virginia, también por Miren. Rogamos por Marcos, por Zaida. Rogamos por Camilo, gracias porque parece que estás tocando su corazón. Rogamos por Karen, ella ha mostrado algo de interés en el Evangelio. Señor, rogamos por Charo, por Igor, por Javier. Señor, deseamos que tú obres, deseamos que tú traigas a vida espiritual a los que están muertos espiritualmente. Ruego por Claire, Señor, ruego que las palabras de Patricia, al final palabras del Evangelio, lleguen con poder, que esta mujer entienda que no es sencillamente creer en un Dios que más o menos sé quién es o más o menos sé lo que desea, sino es creer en el Dios revelado a través de la palabra que tú nos has dado. Un Dios que nos ama, un Dios que también es justicia perfecta, un Dios que quiere salvarla y, Señor, está puesta también delante de ti. Ruego por William, por Lucy en este momento de dificultad. Señor, que sientan tu presencia, que entiendan que tú eres un Dios siempre con propósitos buenos. Eres un Dios que no desea el mal de nadie, sino que deseas que todos te conozcan. Gracias porque la Madre de Lucy te conoce, te profesa seguirte, Señor. Y en medio de la tristeza de esta posible próxima pérdida, Señor, consuela a toda la familia recordándoles que un día se volverán a ver en el lugar en que ya no hay dolores, en el lugar en el cual ya no hay enfermedades, el lugar de descanso, las moradas eternas, ese lugar que Cristo está preparando para su amada iglesia. Y Señor, dale a ellos en este momento de dificultad esa tranquilidad. Ruego por Fidel también. El hombre teme a lo desconocido y nosotros no tememos porque nosotros sí conocemos lo que hay por delante. Entendemos la vida, entendemos la muerte, entendemos el Dios que ha creado las dos cosas. Y Señor, ruego que le traigas a la mente las palabras que han hablado con Belén sobre la vida que Dios quiere que Fidel pueda tener a través de Cristo. Ruego por Elena también, Señor,
Cuídala en estos momentos de debilidad física. Quédate con ella, Señor, y en esta mañana de domingo que no puede estar con nosotros, que vaya a tu palabra y que te encuentre glorioso como eres, maravilloso como eres, Señor. Gracias porque también puede estar, porque sí puede estar esta mañana con nosotros, Ramón. Sabes perfectamente su situación y gracias porque puede estar con nosotros. Y es un ánimo ver cómo él ha estado agarrado a ti en este momento de dificultad física. Y Señor, gracias por el ánimo que es para todos nosotros. Tú eres bueno, lleno de misericordia en tus obras. Es por tu misericordia que podemos estar aquí esta mañana. Y clamo, Señor, que en tu misericordia nos hagas entender tu palabra para que podamos vivir de una forma que te agrade a ti. Gracias por todo esto, en el nombre de Cristo. Amén. Pues muy bien, vamos a entrar en materia. Vamos a continuar con ese versículo 8, 9 y 10. No sé, seguramente estaremos varias semanas también con estos versículos, porque tienen muchas cosas que decir estos versículos. Y lo voy a leer otra vez. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y fijaos que van a aparecer dos conceptos, perdón, van a aparecer dos conceptos que hasta este momento no habían sido expuestos y explicados en la carta a los Efesios. Ya había aparecido la palabra fe anteriormente, creo que, si no me equivoco, 2 veces aparece la palabra fe antes de este momento, pero Pablo no se ha extendido en explicar qué es la fe. Tampoco Pablo se ha extendido en explicar qué son las obras. Las obras, vamos a aclarar un poco. Lo primero que voy a decir, esto no funciona, pásame atrás, Nico, porfa. Muy bien, la fe y las obras. Lo que voy a empezar diciendo es que Santiago dedica a la fe y a las obras un pasaje ahí en la carta de Santiago, es el pasaje que hemos leído en la lectura, y era este pasaje que habla sobre la fe y sobre las obras. Y viene a decirnos al final que, y yo creo que esto todo lo podríais decir conmigo, la fe sin obras está muerta. ¿Sí? Si vamos ahí a la carta a Santiago, fijaos como dice desde el versículo 14, ¿de qué aprovechará alguno, o de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, aquí, y podríamos pasarnos mucho tiempo, no lo voy a hacer, simplemente voy a hacer unos comentarios sobre este pasaje, porque necesitamos sentar algunas bases antes de entrar en Efesios. ¿La fe salva? Fijaos que necesitamos tenemos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree, y la palabra creer, la palabra fe viene del latín fide, nos habla de fidelidad, pero también nos habla de creer. Y fijaos que normalmente cuando vamos a la Biblia y leemos la palabra fe, normalmente la podemos intercambiar por creer e incluso nos ilumina un poco más el texto. La fe es la confianza, lo dice también Hebreos 11:1, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Al final la fe es la confianza que nosotros tenemos. Ahora, claro, tenemos en la escena de Santiago, ¿por qué Santiago tiene que venir y hablar de las obras? Porque habían algunos que decían, yo tengo mucha fe, tengo tanta fe, que puedo creer todo lo que Dios dice. Ahora, pero
¿Por qué Santiago tiene que hablar de las obras? ¿Por qué tiene que explicar que la fe sin obra está muerta? Porque esta gente decía, yo tengo mucha fe, pero me quedo sentado creyendo, teniendo fe. Mi fe no tiene ninguna repercusión, mi fe no tiene obras que avalen que es fe verdadera. Y Pablo, Santiago está denunciando eso. Está diciendo, tú tienes fe, pues si tu fe es real, ¿qué va a haber? Va a haber unas obras. Fijaos, la fe es algo invisible, ¿sí? ¿Está de acuerdo conmigo? La fe es invisible, yo no puedo ver la fe que tú tienes. La fe es algo invisible, pero que, fijaos qué bonito, produce cosas visibles. ¿Qué son las cosas visibles? Las obras son visibles. Pues las obras sí son visibles, desde luego que sí. Las podemos tocar, las podemos ver, las podemos comer a veces. Y fijaos, en cambio las obras son algo visible. ¿Y qué hace? Demostrar, o las obras son algo visible que demuestra lo invisible. ¿Qué es lo invisible? La fe. ¿Entendéis los conceptos? No dice, fijaos porque es importante, la fe produce obras, mientras que las obras demuestran la fe. Cuando vamos aquí a Santiago, dice, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No podrá la fe salvarle si no hay obras, porque si no hay obras, lo que se está demostrando es que la fe es fe falsa. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciaos, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y gracias a Dios Santiago nos puso ahí ese, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es una fe muerta, es una fe que no es válida para salvación. Pero tú dirás, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fijaos que aquí está jugando con los conceptos de fe y de obras, intentando aclarar, y la realidad es que leemos este versículo y nos lía más todavía. Y simplemente lo que está enfatizando es que una fe sin obras está muerta, no vale. Lo va a decir aquí, lo va a aclarar aquí. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y me encanta esta frase. Porque Santiago diría, ¿tú crees? Y yo, claro, hombre, yo claro que creo, fíjate la fe que tengo. ¿Y con qué le compara Santiago? Uy, un momento, a mí no me gustan esas comparaciones, compárame con alguien malo, pero no con un demonio. Y está diciendo, ¿tú tienes fe? Bravo por ti, los demonios también. Y fijaos, porque nos dice que no solamente los demonios creen, sino que también, ¿qué? Tiemblan. Ahora, esa creencia en Cristo les provoca algo a los demonios, ¿sí? ¿Sí les provoca algo a los demonios? ¿Les provocan obras? Fijaos. Bueno, ya he dicho que no iba a hablar muy extensamente de esto. Vamos al siguiente versículo, ya hablaremos de los demonios, si creen y si tiemblan. Versículo 20. ¿Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Pues lo está repitiendo una vez tras otra. Tú puedes decir que crees muchísimo, pero si no hay obras, la fe está muerta. Vale, voy a decir algo sobre las obras. ¿Qué son las obras? Las obras es, la palabra en el griego es la palabra hacer, son los actos. Muy bien, tú tienes fe y lo tienen que demostrar tus actos. Ahora, ¿quién va a determinar que los actos son buenos o son malos? Claro, tú puedes irte al bar y decir, ¿está bien que yo me divorcie? Y alguno del bar te dirá, hombre, claro que está bien. ¿Cómo es tu mujer? O al revés, ¿cómo es tu marido de malo? No, mi marido es malísimo. Pues divórciate. Entonces,
¿Quién va a marcar las obras que produce la fe? Lo que son buenas o malas. Lo va a decir la Biblia. Ahora, esto nos lleva a decir otra cosa. Podríamos intercambiar, y seguiría teniendo sentido el texto, que dijéramos que la fe lo que produce es buenas obras, y lo vamos a traducir por obediencia. ¿Sí? Claro, porque algo debe marcar si las obras demuestran la fe, deben ser obras correctas según la palabra de Dios. Tú dices, hombre, no, yo he matado a mi mujer y he demostrado mi fe matando a mi mujer. Pero es que, perdona, no es un ejemplo muy, muy bueno. Tú puedes hacer obras malas y decir, esto demuestra mi fe. No, de ninguna manera. Para que tu fe sea demostrada, tus obras deben ser acordes a la palabra de Dios. Esto nos viene a decir que no vale cualquier fe, no vale cualquier creencia, igual que no valen cualquier obras. Tú no puedes tener la fe para vida, y esto debemos entenderlo muy bien, tú no puedes tener fe para vida si no conoces la Biblia. Es evidente. Hemos hecho una regla de 3 muy sencilla. Si tú no obedeces la Biblia, no haces las obras que la Biblia dice, tu fe no es válida. Si tú no conoces la Biblia, no puedes tener fe para salvación. Es lo que está diciendo. Y no es cierto que nos hemos encontrado algunas veces con personas que diríamos, es una persona de gran fe. Es una persona que tiene mucha fe. Tiene mucha fe. Y yo he conocido personas así, mucha fe. Pero obediencia a la Biblia, ninguna. ¿Tiene mucha fe? Sí. ¿Cuánta de esa fe es para salvación? Ninguna. Porque la obediencia a la palabra de Dios es lo que demuestra que la fe es cierta. Lo cual también significa, si tú no estás viviendo conforme a lo que dice la palabra de Dios, da igual la fe que tengas. Puedes ser una persona de una fe enorme, pero si tú no estás viviendo en obediencia a la palabra de Dios, tu fe no vale nada. Es lo que está diciendo Santiago, tu fe está muerta, absolutamente muerta. Cuando Pablo, ahí en la carta a los Efesios, nos habla de fe y de obras, fijaos que nosotros podríamos decir, después de estos, que son 10, a ver, después de estos 7 versículos en los cuales hemos visto que Dios ha hecho cosas grandísimas por nosotros, mientras nosotros éramos incapaces de tener vida, incapaces de amar como Él ama, incapaces de merecer, incapaces de responder de la forma adecuada a todo ese amor, llegamos a la fe y las obras, y alguno diría, hombre, por fin hemos llegado a mi campo, porque yo fe sí que tengo, y yo obras también tengo. Por fin yo merezco la salvación de Dios. Porque tú puedes decir, hombre, yo tengo fe, además la fe la he adquirido yo, porque mi vecino no cree, pero yo sí, algo de mérito tendré. Tú puedes decir también, hombre, yo tengo mejores intenciones y mejores obras que mi vecino, algo de mérito tendré. Y esto es un pensamiento que podría tener, que podría tener algún creyente. Pero fijaos varios versículos que nos van a decir que esto no funciona así. Fijaos, Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Versículo muy conocido. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Tú dices, no, pero yo sí que quiero hacer la voluntad de Dios. Yo sí que quiero obedecer. Pues aquí deja muy claro Pablo que si tú quieres o si tú haces, es porque Dios lo mueve.
Lo voy a explicar. Bueno, primera, que lo explique Juan mejor que yo. Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Dice esta idea tan sencilla y que significa tanto. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cualquier cosa que salga de nosotros positiva viene primero de Dios. Lo cual nos vuelve a poner énfasis en que nosotros, aunque hiciéramos todas las obras del mundo y aunque tuviéramos toda la fe del mundo, seguiríamos sin merecer la salvación. Nico, ponme la siguiente diapositiva, porfa. ¿La siguiente? Muy bien. Volvemos a Efesios y yo he intentado hacer esto lo más sencillo que he podido. A ver si yo soy capaz de expresarlo en términos sencillos. Esto. El versículo 8 nos está exponiendo, esa primera frase nos está exponiendo este esquema. Fijaos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Vale? Tenemos la gracia, la salvación y la fe en este primer en esta primera frase. Fijaos lo que está diciendo. Por la gracia llegamos a la salvación por medio de la fe. ¿Sí? ¿Se entiende? Por la gracia llegamos a la salvación a través o por medio de la fe. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Claro, en esa frase está al revés, fe y salvación, pero es lo que está diciendo. Por la gracia llegamos a la fe y la salvación. Y tú dirás, hombre, un momento, ahí está la fe, yo tengo fe, yo merezco la salvación. Ponme la siguiente diapositiva, Nico. Uy, más complicado todavía, muchas flechas veo yo aquí. Fijaos que en esa frase que hemos visto, las obras no aparecen en ningún sitio, ¿verdad? Entonces no podríamos decir, por obras llegamos a la fe y eso nos lleva a la salvación, porque entonces las obras, que son las cosas que hacemos, nos darían la salvación. Tampoco dice que la fe a través de las obras llegan a la salvación, porque diría que la fe más lo que hacemos nos lleva a la salvación. Estos son frases incorrectas, porque si metemos en la ecuación de la salvación, si metemos las obras, tenemos un problema. ¿Hay otra diapositiva, Nico? ¿Hay otra más? Bueno, déjalo ahí. La gracia de Dios nos mueve a la fe y eso nos lleva a la salvación. Y por eso Pablo quiere aclarar aquí lo que dice en el resto de la frase. Fijaos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues ¿qué? Porque es un don. ¿Aparece en algún lugar que nosotros merezcamos? Absolutamente nada. Tú dirás, pero Israel, una vida llena de obras tampoco merecería la salvación. Ahora estoy hablando de obras buenas. Estoy hablando de obras que obedecen a la palabra de Dios. ¿Esas obras nos llevarían a la salvación? No. Esas obras solo demostrarían ¿qué? Esas obras solo demostrarían que tenemos fe, y la fe nos acaba de decir Pablo que ¿de dónde viene? Por la gracia. O sea, no existe ninguna forma de que un hombre, de que un creyente pueda decir yo tengo algo de merecimiento en la salvación. Es imposible. Lo único que tiene el hombre en la salvación es una palabra que nos gusta bien poco.
y que se llama obligaciones. Y esa obligación es la de la obediencia, efectivamente.